Así mismo, doctor. Bienvenido. Cuéntenos realmente cuál es el impacto que estamos teniendo en materia de nefrología y trasplantología en la República Dominicana. Bueno, primero agradecer de invitarme a su programa, ahora por la Super 7. La nefrología es una especialidad de la medicina, de la rama de la medicina interna que estudia la estructura y las funciones del riñón. Y la parte de trasplantología, en verdad los nefrólogos nos formamos y tenemos, dentro de nuestra especialidad, nos formamos como trasplantólogos, nos dedicamos al trasplante de riñón, ¿no? Porque cuando a un paciente se le dañan los riñones y esos riñones pierden todas sus funciones, por lo tanto el paciente va a morir por complicaciones de esa pérdida de esa función, que esa enfermedad se llama insuficiencia renal crónica, pues entonces el paciente necesitará una terapia y esa es una de las terapias. Hay 3: hemodiálisis, en la cual uno se conecta a una máquina y esa máquina se lleva la sangre de un filtro y vuelve al cuerpo 3 veces a la semana, 4 horas. Hay otra que se llama diálisis peritoneal, que es que se pone un catéter en el abdomen y se hace la diálisis a través de un líquido en el estómago. Y por último está el trasplante. Lo que quiero decir es que cuando un paciente se le dañan los riñones y se va a morir por esa pérdida de esa función, existe la posibilidad de trasplantar un paciente. Y el trasplante, déjeme decirle, que es la mejor terapia que sustituye la función del riñón, porque el paciente va a vivir más y va a vivir con mejor calidad de vida. Pero doctor, yo no me voy a ir tan rápido al trasplante. Explíquenos qué hacemos nosotros los seres humanos que nos causa el daño al riñón y que nos lleva a esa diálisis y que ya posteriormente hasta un trasplante. Muy bien. Mira, Giovanna, déjame contarte que para que tú veas qué problema tan gordo de salud es la insuficiencia renal. La Organización Mundial de la Salud estima que del 10 al 12% de la población del mundo sufre de algún grado de insuficiencia renal. O sea, tiene una afectación de riñón. O sea que si el censo, que hace poco lo han dicho, somos 10 millones de habitantes en la República Dominicana, actualmente hay 1.200.000 personas caminando con insuficiencia renal y que lamentablemente, esto es algo muy importante para comentar porque la prevención es ante todo, es una enfermedad silenciosa y da manifestaciones clínicas ya cuando la enfermedad está muy avanzada y poco podemos hacer. Por eso, muy importante la prevención. Sí. ¿Cómo cuidamos nuestros riñones? Pues bueno, las recomendaciones son, número 1, todo paciente que tenga un riesgo de desarrollar una enfermedad renal, que estos son, todo paciente mayor de 60 años, porque el envejecimiento hace que el riñón se vaya dañando. Todo paciente que sea hipertenso, todo paciente que sea diabético, todo paciente que tenga obesidad, todo paciente que tenga un enfermo que haya caído en diálisis, un familiar, mire, todo paciente que sea fumador. Ya Rubén le levantó la mano. ¿Y por qué usted le levantó, Rubén? Yo tengo todo eso que usted ha dicho. Pero ¿cómo entonces, así? Debe de acudir, aunque sea una vez al año, a hacerse un chequeo médico para ver que los riñones funcionen bien. Porque miren, usted puede tener una creatinina, que es un análisis que hacemos, que es para medir, y uno dice, bueno, la creatinina la tengo bien, no sufro los riñones. Pero si usted tiene una creatinina normal y se hace un examen de orina y tiene sangre oculta, proteína oculta, si tiene leucocitos ocultos, o si yo le hago una sonografía y vemos que hay una mala diferenciación córtico-medular o tiene quiste, ese paciente tiene una insuficiencia renal. Pero, doctor, las señales. Estoy ando en la calle con toda esa característica que usted dice que está ahí, pero ¿qué me indica a mí que puedo tener problemas renales? Muy bueno, eso es importante. Es lo que comentaba. Lamentablemente, esta enfermedad da síntomas cuando está en un estadio 3, más 4, 5, que cuando ya el riñón funciona por debajo de un 30. ¿Cuáles son los síntomas? Son inespecíficos para colmo. O sea, el paciente se empieza a sentir cansado, se pone cenizo, pierde el apetito, empieza a orinar mucho de noche, se le hincha los pies, le sube la presión, tiene unas náuseas por la mañana, un sabor amargo, se siente fatal. Y toda esa sintomatología, que es inespecífica, pues cuando va a la consulta, le hacemos una creatinina y resulta que debe de estar en 1.2, la tienen 2, 3, 4 y bueno, tiene anemia y tiene todos los estigmas de la insuficiencia renal, que es cuando el paciente pierde esas funciones del riñón. Conozco un joven que tiene menos de 35 años. Usted no ha tirado duro a los viejitos. Ya se va a defender. Ya se va a defender. Tiene menos de 35 años. Ajá. Y tiene un problema renal que hay que colocarle un riñón. ¿Cómo se explica? Ok, sí, muy bien. Decir, todo paciente con enfermedad de los riñones puede optar por un trasplante. La República Dominicana, y esto es muy importante para que la audiencia lo escuche, en la República Dominicana actualmente todo dominicano puede trasplantarse y le sale gratis el trasplante. Lo voy a repetir de nuevo. En la República Dominicana actualmente todo que sea dominicano puede recibir un trasplante.
porque tiene una cobertura integral a partir de una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social 533-01, que dice que hay una cobertura integral. Integral significa que cubre el trasplante, cubre el estudio, cubre la cirugía del donante, cubre el seguimiento. Espérese, doctor, que hasta 3.5 millones. Usted está diciendo algo que eso debe estremecer ahora mismo. SENASA subsidiado, está cubierto, SENASA contributivo y todos los seguros privados. Tiene, por ejemplo, ese tipo de demanda en la República Dominicana. O sea, nosotros tenemos muchos casos, se hacen, ¿qué cantidad de casos aproximados se manejan aquí anualmente en la República Dominicana? Muy bueno. Entonces, ¿cuántos pacientes tenemos en diálisis actualmente en la República Dominicana? Sí. ¿No? Diálisis, bueno, que necesitan un trasplante, ¿no? Porque estamos diciendo que es la mejor terapia. Sí. Estos son datos de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Al año 2023, corte de diciembre de 2023, tenemos aproximadamente 5.000 pacientes recibiendo diálisis, o sea, hemodiálisis o diálisis peritoneal actualmente en la República Dominicana, ¿correcto? Sí. ¿Cuántos pacientes entran en insuficiencia renal crónica todos los años? ¿Cuántos pacientes todos los años caen en ese estado? Esa estadística lamentablemente no la tenemos, pero extrapolando a cifras conocidas, para un país como el nuestro, se estima que entre 170 a 200 por millón de habitantes. Si repetimos, si somos 10 millones a 200, sí, todos los años entran 2.000 pacientes. Fíjate qué pandemia, 2.000 pacientes caen en ese estado de falla total del riñón, necesitarían esa terapia si no se mueren. Y 5.000 lo tenemos ahí y entran 2.000. Entonces la pregunta es, ¿cuántos trasplantes estamos haciendo en la República Dominicana? Sí. Entonces ahí hay que trabajar. Voy a decir de 2019. 2019 fue el año que más trasplantamos. 86 trasplantes. Antes de ese año, si hacemos una media de 10 años para atrás, hacíamos 55. Cae la pandemia, hay un bajón. 28, 45, 61, estoy diciendo. Y 2023 hicimos 79, nos estamos mejorando. ¿Qué sucede? Que antes no teníamos cobertura. ¿Qué sucede? Que hay que crear. Esto sí es muy importante. Sí. Gracias por la invitación. Pero los donantes, doctor. Hay que crear una cultura de donar. Pero, eso es. Pero esa parte que usted acaba de decir, hay que crear una cultura de donar. Ok, ¿quiénes pueden donar? Exacto. ¿Cómo se puede donar? Nosotros tenemos una pandemia real con el tema de los accidentes de tránsito. Y a veces uno cree que esos jóvenes que mueren, es muy fácil decir, por ejemplo, en Estados Unidos yo soy donante o yo puedo donar en Estados Unidos. ¿Por qué aquí no se dona y por qué aquí no se puede donar? Y no se puede aprovechar esto. Bueno, mira, parte de los logros, y esto es muy importante que la población lo sepa también, existe una ley que regula la donación y la donación de órganos y el trasplante, la ley 329-98, ¿no? Que dice que el hecho de donar debe ser un gesto de amor altruista, solidario, y que no puede haber mediación ni económica, ni política, ni social, ni jerárquica, que el hecho de donar sea un gesto de amor. Entonces, hay dos tipos de donantes. El donante vivo, que yo tengo lamentablemente un familiar que amo y quiero donar, y yo estoy vivo y le quiero donar. ¿Existe esa posibilidad? Entonces eso lo estudiamos, la ley dice que tiene que ser mayor de edad y ser compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo, y nosotros como equipo trasplantador... La edad no tiene nada que ver para donar. En edad para donar riñón. Para donante vivo, si yo quiero donar en vida, la ley dice que tiene que ser mayor de edad. Es obligatorio. Nada más. O sea, y obviamente nosotros estudiarlo de que el hecho de que le done vida, ese paciente va a quedar haciendo su vida normal. Eso ya es un asunto clínico. Ahora, el trasplante donante cadavérico, que todos los países del mundo y el mundo del trasplante se desarrolla a través de la donación cadavérica del donante fallecido, es que un paciente que llega en un estado muy crítico a un hospital y llega vivo y llega a un unidad de cuidado intensivo y hay que intubarlo y se va a luchar y se va a hacer todo lo humanamente posible por salvar la vida, lamentablemente ese paciente muere. Y entonces hay una red, un equipo de coordinadores que identifica ese paciente que ha fallecido y que a través de que ese paciente está intubado y que mantiene esos órganos oxigenados, le pedirá a la familia en el momento de su fallecimiento si quieren donar. Esto es muy importante decirlo porque hay muchos tabús y creencias de que el tráfico de órganos. Una persona que muere en un accidente no puede donar porque los órganos se dañan. Un paciente que va a una finca de un multimillonario... Pero no puede donar y que está en una finca llena de hielo, eso son las películas. Porque eso no existe. Doctor, espérese. Usted sabe que usted está en la República Dominicana, donde la mitología es una realidad. Correcto. Entonces, usted acaba de decir, ni en finca,
ni accidentados. Un accidentado, yo sé que usted es trasplantólogo y está enfocado en el trasplante de riñón, ¿no puede donar nada? O sea, ¿todos los órganos se dañan por el tema de la forma de cómo pierde la vida? Te voy a explicar, voy a quizá durar un poquito, tratando de explicarte cómo se logra un donante cadavérico. Sí. El donante cadavérico, vuelvo y digo, es una persona generalmente que llega al hospital, generalmente por un traumatismo craneoencefálico severo, un traumatismo grave, y llega vivo, y tiene que ingresar en cuidado intensivo y hay que intubarlo porque tiene que mantener su oxigenación. Ese médico que lo recibe a través de una clasificación que se llama el Glasgow sabe que tiene una gran probabilidad de morir, pero él va a luchar por salvar la vida. Claro. O sea que todo el otro paciente que se murió en la emergencia no vale para donar. El que se murió en la sala del hospital no vale para donar. El que se murió en el accidente no vale para donar porque los órganos a los 3 minutos que no le llega oxígeno se dañan los órganos. Pierden su funcionalidad. Entonces, no funciona, se dañan. Entonces el paciente está intubado, se ha luchado. Ese médico que está ahí le tiene que hacer prueba analítica, ver que no tenga cáncer, que no tenga infecciones, porque si no se lo vamos a transmitir al que lo va a recibir. Sí. ¿No es verdad? Tiene que ver que los órganos funcionen, ¿no? Porque ahorita le quito yo ese riñón, está peor que el que se lo voy a trasplantar. Hay que hacer pruebas de compatibilidad. En este país 2 laboratorios de histocompatibilidad, pruebas específicas cruzadas. Usted ha dicho, perdona que le interrumpa. Y para terminar, va un equipo cuando donan, multidisciplinario, primer cirujano, segundo cirujano, anestesiólogo y ayudante, a hacer la extracción de órganos. Pero no eso, es que esos órganos tienen un tiempo para trasplantarse. En el momento que fallece el paciente, el corazón hay que ponerlo en menos de 5 horas, el hígado en menos de 9 horas, el riñón hasta 24 horas. O sea que viene un equipo especialista de cirugía cardíaca. Después viene un equipo especialista de cirugía abdominal a retirar el hígado, a retirar el páncreas, que se pueden hacer trasplantes, que se hacen en el país. Y por último entramos nosotros que somos primer cirujano, segundo. O sea que lo que te quiero decir, para hacer un trasplante actualmente de riñón cadavérico, trabajamos 30 personas en equipo para lograrlo. O sea que, ¿quién tiene...? Usted ha dicho una cosa aquí que me ha llamado la atención y es la decisión del familiar de aceptar esa donación. Si se planteara una ley, ¿usted cree que entonces los médicos pudieran entrar en escena sin hablar con la familia? Mira, esto es importante. Nosotros los coordinadores y el hecho que el milagro del trasplante es por la donación, ese hecho de amor, nosotros siempre vamos a respetar la decisión de la familia. ¿Por qué? Porque donar es un gesto de amor y si la familia en ese momento se siente incómodo, siente que no tuvieron las atenciones, nosotros no vamos a discutir con la familia. Por eso yo decía que ese paciente que entró grave, que ese médico lo está tratando de luchar y que al 5.º día se muere intubado, él sabe quién es el jefe de familia. Y por eso ese médico me va a llamar a mí y me va a decir, mira, doctor Bengoa, acaba de fallecer un paciente, 20 años, traumatismo craneoencefálico de un motor y se acaba de morir. ¿Usted tiene receptores? Claro, yo sé que no tengo 300 y pico pacientes esperando en lista de espera. Él va a hablar con los familiares y le va a decir a ese familiar, en ese momento, le va a decir que su ser amado ha muerto. Fíjate qué impacto. Ese paciente o ese familiar va a tener un dolor tan grande que no le va a hablar de trasplante, va a esperar un tiempo, pero él sabe que está contra el tiempo. Claro. Y va a esperar media hora porque sabe que depende. ¿Sabe cuánta gente se salva con un trasplante multiorgánico, una donación multiorgánica? 8 vidas. O sea que ese médico sabe que puede salvar 8 personas. Y entonces a la media hora se acercará al jefe de familia, que por ejemplo el que se murió tenía 18 años, y le va a decir que era la mamá, porque generalmente son los mamás o los esposos. Y le dice, mire, usted ha escuchado hablar de la donación, le dice a la mamá. Y la mamá dice, yo no quiero saber más de eso, se acabó la donación, porque es un gesto de amor. Pero ahora, por eso yo digo... Hábleme de la ley. Por eso yo digo que es muy importante, hablarlo en la familia. Porque ahí se para el hermanito de atrás y dice, mami, pero él dijo que quería donar y se produce el milagro. Pero entonces, doctor, usted está en un proceso, mire, que el dominicano cree mucho en el milagro. Ahora, usted que está todo lo involucrado en esto, que tiene su corazón comprometido con salvar 8 vidas ante una que lamentablemente no se pudo salvar, ¿usted cree que el dominicano tiene la conciencia de lo que es donar órganos? Aquí se está trabajando desde las escuelas, desde las universidades, desde los medios de comunicación. Usted me está hablando de un número que yo lo estoy conociendo hoy. Y mira que yo soy una periodista acuciosa y siempre vivo inquieta. Entonces significa que
qué está pasando en la República Dominicana, que nosotros no tenemos las herramientas de la información para saber cómo producir ese milagro de amor a través de la donación de órganos. Mire, usted ha dado con el clave. Tenemos que crear una cultura de donar. Esto se hace muy bien a través del colegio, las universidades, los mismos profesionales de la salud. Nosotros, el INCOR, que es el instituto que debe de promocionar, bueno, usted sabe que hacer una promoción, eso cuesta dinero. Pero el Ministerio de Salud podría ocuparse. El INCOR es una rama del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Educación también. Pero para que tú sepas, dos cosas. Uno, el presupuesto del INCOR es lo que cuesta un solo trasplante de hígado en Estados Unidos, para que tú veas con qué... ¿De cuánto estamos hablando? Pero no, para que tú veas, un trasplante de hígado cuesta todo el presupuesto del INCOR, para que tú veas. ¿En Estados Unidos cuánto cuesta? Pero usted lo puede averiguar. Y después, mire, nosotros hemos tratado, y esto ha sido una cosa terrible, pues no terrible, siempre a través del INCOR hemos tratado que en la literatura del colegio, porque es muy importante los niños, potencian mucho a los papás, de que en los libros de primaria hablen de donación. Sí. Que lo vean como... Pero ¿qué pasa? Que siempre que hemos estado a punto cambian el ministro y entonces volvemos otra vez con el nuevo ministro a plantear el asunto. Pero esto no es de ahora, esto es de años. No, me imagino. El país está lleno de gimnasios por todas partes. Todo estos tipos corpulentos que parecen charlatán. ¿Qué tanto daño hace el consumo de proteínas? Doctor, ¿podría responderme esa pregunta luego de esta pausa de publicidad con este dato tan interesante? La gente que se prepare, que va a hacer contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas para que también le emitan sus preguntas al doctor con relación a esta enfermedad que ya sabemos que puede estar padeciendo cualquiera de los dominicanos y las dominicanas, y a lo mejor ni tan siquiera están sabiendo cuál es la forma de cómo tener acceso a estos trasplantes o al tipo de procedimiento o de tratamiento que necesiten. Señores, hablar de trasplante es un tema de primer orden, pero que lamentablemente nosotros todos no tenemos el nivel de conciencia. Nefrología, trasplantología. Doctor, Rubén tenía una pregunta en el cual quedó en la mesa antes de irnos a la pausa. La voy a repetir. Sí. El país está lleno de gimnasios. Y los muchachos les gusta, ¿verdad?, mostrarse básicamente para la chica, fuerte, estos brazos, este pecho, este cuerpazo. ¿Qué tanto daño hace el consumo de proteínas? Bueno, Rubén, decir número uno que hacer ejercicio está muy bien. El sedentarismo hace daño, ¿no? Eso es un factor de riesgo, y la obesidad. Pero, obviamente, tomar proteína, eso le hace un daño terrible, porque las proteínas fuerzan el riñón, y a largo plazo, una dieta hiperproteica, si no te hidratas de forma adecuada, o si tienes alguna enfermedad, como puede ser una diabetes, ¿no?, o tener alguna enfermedad inmunológica que produce proteinuria, eso te conllevará rápidamente a tener una falla renal y lamentablemente terminar en diálisis. Lo que quiero decir es que yo lo que les recomiendo a las personas es sobre todo ejercicio cardiovascular, más que pesa, y sobre todo hacer una dieta normal. Yo no entiendo cuál es el afán, ¿no? Yo siempre recomiendo la dieta mediterránea, pero si usted los nutriólogos, ¿no?, los endocrinólogos que están capacitados, todo siempre debe de ser indicado por un facultativo, ¿no? Doctor, cuando usted dice un facultativo, y me quedó una inquietud, pregunta Rubén el tema de los muchachos pues que toman esas proteínas. Son unos frascos como de este tamaño, por cierto. Pero también está el tema de la gente ahora muy fitness que hace la dieta keto. O sea, que eso ahora mismo está revolucionando el sistema alimenticio de los dominicanos, clase media, clase alta. ¿Hasta dónde realmente esto también le puede generar un daño en su salud al individuo? Vuelvo y digo, Joana, mira, lo importante en salud es ser equilibrado, ¿no? Todos los excesos hacen daño. Sí. Y vuelvo y digo, una dieta hiperproteica, si uno no se ha estudiado y no ve que, o sea, no tiene alguna patología que esa sobrecarga proteica pueda hacer daño, yo considero que debe todo el mundo hacerse su valoración y su chequeo antes de tomar una medida drástica. Te voy a dar un ejemplo contrario. ¿Tú te acuerdas de estos jugos verdes que están muy de moda? Sí, claro. Se llenan mis pacientes de piedra. Hay pacientes que se llenan de piedra por estar tomando. ¿Pero cómo así de piedra? Porque tienen oxálico, tienen algún componente, y hay gente que tiene alteraciones
alteraciones en su metabolismo y producen piedra. Entonces, de repente, doctor, yo nunca sufrí piedra, estoy lleno de piedra. Bueno, algo en su dieta usted ha cambiado. Yo no sé si tú te acuerdas antes, hace como 15 años, que todo venía con vitamina D y toda la ley. Eso lo quitaron porque todo el mundo se estaba calcificando. O sea, yo no estoy diciendo lo de broma, pero es así. Y después del COVID la han repetido otra vez la vitamina D. Sí, es una moda. Es una moda, no realmente un tema de salud. Es una moda. Escúchame, Rubén. De problemas renales. La gente asocia mucho eso a la capacidad de orinar o no de la gente. Claro. Entonces, ¿qué señal me da eso a mí? De que orino mucho, orino poco, bebo poca agua o bebo mucha agua. ¿Cómo se puede desnudar eso a la gente que está en la comunidad escuchando este programa en este momento, que es prácticamente del país? ¿Cómo usted, una gente, yo puedo determinar, óyeme, estoy orinando demasiado o tengo incontinencia urinaria? No puedo orinar o orino muy a seguida y no lo puedo aguantar la orina y tengo que salir corriendo? Como le pasó a compañera Joana, que los otros días venía en el programa y un señor orinándose en la calle. O sea, situaciones como esas que se originan. ¿Cuál es la orientación? Lo de los hombres no en la calle sí, pero lo vi. Es otro tema. No se deje distraer de Rubén, doctor. Mire, don Rubén, yo voy a explicar aquí de forma sencilla para que la gente entienda cuando tiene un problema de riñón, la gente entienda cuando tiene un problema, qué es lo que pasa. Entonces, ¿cuáles son las funciones del riñón? Voy a empezar con la primera. Una de las funciones del riñón más importantes es controlar los líquidos del cuerpo. El riñón tiene que ver con que cada espacio del cuerpo de uno tenga la cantidad de líquido suficiente. Dentro de la célula, fuera de la célula, entre los tejidos, entre los vasos, entre los músculos. El riñón de forma autónoma, junto con el sistema nervioso y el sistema endocrino, controla lo que es el volumen. O sea, que no deja que el paciente esté edematizado, hinchado, o no deja que esté depresionado. Y generalmente uno pesa de un 60 hasta un 70% de nuestro peso de agua. El riñón controla. Por eso cuando el riñón falla, se pierde esa capacidad y el paciente se hincha y orina muchísimo y no sabe lo que le está pasando. Es segundo. Otro, el riñón regula el medio interno de la sangre, hace que la sangre no esté ácida, hace que controle los electrolitos, el sodio, el potasio. Por eso cuando el riñón se daña, pierde esa capacidad y puede haber concentraciones de ciertos electrolitos que pueden producir arritmia. Por ejemplo, el potasio, que es un electrolito que el riñón lo elimina, cuando se daña no lo elimina bien. Y ese electrolito cuando sube en sangre puede producir arritmia y el paciente se muere por una arritmia. Por eso, otra cosa que le voy a decir. Todo paciente que tenga insuficiencia renal, que tenga una falla renal muy importante, no puede beber agua de coco. El agua de coco lo mata. Oiga lo que le estoy diciendo. Pero esa es la receta de las abuelas. Porque eso son creencias. Ajá. El agua de coco a un paciente que tenga una insuficiencia renal muy avanzada puede matarlo porque está lleno de potasio. Entonces tú te estás tomando un potasio, el potasio no lo controla y se muere ahí mismo. Se le para el corazón. Y el guineo manchoso. Prohibido, todo eso. Por eso un paciente renal, ojo. Esto es otra. Ojo con las recomendaciones alegres, porque aquí todo el mundo quiere ser médico y todo el mundo opinando. Y un paciente renal, con una insuficiencia renal muy avanzada, puede morir por tontería, por comerse un melón. Si el agua de coco lo pone a orinar muchísimo, usted dice entonces, que no, otra cosa, Rubén, es, bueno, Rubén es una persona sana, que el riñón le funciona perfecto, pues se puede tomar todo el agua de coco que quiera, no pasa nada. Ahora el problema es si usted tiene una falla renal importante. Doctor, vamos a pedirle a la gente que también pueda hacer contacto con nosotros a través del 829-544-8075. Aprovechen este momento, consulte alguna situación que usted esté pasando o también alguna inquietud, porque es como dice el doctor, a veces no se sienten los síntomas, pero podría usted estar siendo víctima de alguna infección de riñón o algún tipo de padecimiento que le lleve hasta allá. Ahora, me queda la inquietud, siempre se vincula. No, a mí me colapsaron, me están dializando porque yo soy diabético. Mire, ya tenemos una llamada, la gente es súper activa, esa usted me la responde ahora. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para el doctor. Buenas tardes, sí. El agua de coco siempre se ha dicho que es preventivo, si no, es decir, que es preventivo. Entonces, si uno, para no tener insuficiencia renal, si el agua de coco ayuda
Y también otra pregunta ahí mismo, Sí. que duró más de 8 años dializando si nunca llegó órgano, inclusive se buscó forma de llevarlo a Colombia, eso, claro, Daniel no quiso. Entonces, ¿qué tal ¿Y se está moviendo esa parte? murió la persona o está viva? Sí, todavía? murió porque duró más de 8 años en espera de que le consiguieran un riñón para poder hacerle el trasplante. Entonces, ¿Hace cuánto tiempo murió? el año pasado murió. Ok. Entonces, ¿Qué edad tenía la persona? Y disculpe. 40 y pico de años tenía la persona. Muy joven. Bueno, ahí están sus dos preguntas. Vamos a escuchar ahora la respuesta del doctor. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muy buena pregunta. Sí, ¿Vuelve el agua de coco? el agua de coco, vuelvo y repito, una persona que esté sana completamente y que no tenga un problema renal se puede beber su agua de coco. Sí. Le hidrata, es como tomar un Gatorade o uno de estos, porque tampoco un paciente con falla renal puede tomar estas bebidas. Esta bebida energizante ni con mucha cantidad de iones, porque tiene mucho potasio y puede ser una complicación de lo que hemos mencionado. Ahora, en relación al trasplante, pues sí, como hemos mencionado, nuestro país estamos haciendo menos de 90 trasplantes, 70 trasplantes. Tenemos que mejorar esa cultura de donar. Recuerden que vino la pandemia, se murieron muchísimos pacientes, porque la pandemia hizo que el programa de trasplantes cayera, eso fue mundial. Estamos recuperando, me da mucha pena que su conocido familiar haya fallecido. Exactamente, hay que hacer todo lo posible por trasplantar al paciente, porque va a vivir más, siempre lo voy a repetir constantemente, y soy pesado en eso, va a vivir más y va a vivir con mejor calidad de vida. Y hay que hacer todo lo posible. Bien. Mire, hay una pregunta que parecería una pregunta extraña, pero la voy a hacer para completar lo que son. Tenemos una llamada, Joan. Sí, vamos a darle paso vamos a darle paso a la gente en este momento. ¿Sigue ahí la llamada? Se cayó la llamada. Se fue. Rubén tenía una y recuerda el tema del azúcar. ¿Un hombre también le puede donar a una mujer y una mujer a un hombre? Sí, esa pregunta el tema del sexo. es interesante, claro, no hay ningún problema. Nosotros estudiamos al donante y estudiamos al receptor y no hay ningún problema, es compatible. Lo importante es que sea compatible en la República Dominicana desde el punto de vista del grupo sanguíneo, y le hacemos pruebas de compatibilidad, pruebas cruzadas. Tiene que tener el mismo tipo de sangre. Mismo tipo de sangre, aunque ya en Estados Unidos y Europa se hace hasta AB incompatible. Pero Doctor, aquí no. recuerda el tema del azúcar. O sea, tengo azúcar, me tengo que dializar, ¿es por esto que voy a diálisis o esto es lo que me lleva al tema del trasplante de riñón? Joana, mira, la diabetes es la causa más frecuente que lleva al paciente a insuficiencia renal. En Estados Unidos, más del 50% que entraron a diálisis el año pasado fue por causa de la diabetes, ese descontrol del azúcar. O sea que los diabéticos, cuidarse muchísimo, controlar ese azúcar. De 10 diabéticos, el 50%, 45-50% tiene una afectación renal. Y si no se cuida, terminará en diálisis. Bien, tenemos una llamada. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para el doctor. Sí, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Saludos. Saludos, cuéntenos, haga su pregunta para el doctor, por favor. Sí, la pregunta me es la siguiente para el doctor. Sí, le escuchamos. Ok. Yo necesito saber por qué realmente el dolor de riñones provoca tanta coyuntura de que simplemente los dolores dan mayormente en hora de la noche cuando uno está durmiendo. Es un dolor con problemas de marcorina y a la vez es como un desviente más o menos. Ok, ¿usted se está tratando ya con el tema o su paciente? Yo me estoy tratando, lo que pasa es lo siguiente, es cada 6 meses que me detectan arenilla en mi riñón derecho. Ok. Muy Y bien. su pregunta para el doctor es entonces el tema de por qué los dolores en esa zona y la frecuencia de la orina. Sí, ¿y en qué puede afectar a la ureta un problema de arenilla en el riñón derecho? Sí, Está bien, gracias por su pregunta. Escuche la respuesta ahora desde su radio o su televisión. sí, eso deberíamos tener un programa para hablar de las piedras del riñón. Eso ese es un tema grandísimo. Bueno, ustedes saben que una de las funciones, que no termino de hablar de las funciones porque siempre es que el riñón es un filtro, elimina las sustancias tóxicas. Sí. Entonces,
hay ciertas personas que tienen ciertos trastornos en el metabolismo que pueden ese filtro llegar a ciertas concentraciones y según ciertas características se cristaliza alguna sustancia y producen piedra. Por eso las piedras se deben de manejar en dos tiempos. Uno, cuando te produce esa obstrucción y te da el cólico nefrítico, que es un dolor intenso, que puede dar vómito, puede dar fiebre, un dolor increíble que lo comparan con el dolor del parto, ¿no? Que a veces hay que ingresar al paciente, ese es el dolor agudo. El tratamiento ahí es hidratación, analgesia, a veces hay que ingresar al paciente. Pero yo creo que el tratamiento más importante, y yo creo que ahí va el Señor, es quizás buscar la génesis de qué se está formando esa piedra. Porque la piedra se puede formar de ácido úrico, de calcio, de fósforo, de cistina, de oxálico. O sea, si encontramos cuál es la causa de que está formada esa piedra, podemos dar un tratamiento para que no se sigan formando, porque si no va a volver a formarse y va a volver a entrar en lo mismo. Cuando la gente tiene ese tema de esa piedra en el riñón, que es básicamente el diagnóstico que la gente maneja, ¿qué significa eso? ¿Esa persona es un futuro trasplantado? No. Si lo necesita o el riñón no llega a eso. Entonces, las piedras pueden producir obstrucción de la vía urinaria y tapan la cañería. Y si esa obstrucción dura mucho tiempo, puede dañar el riñón porque el riñón se dilata. Le está doliendo, entonces, ahí junto a urología, porque ese tema cuando hay un problema de la cañería, lo manejamos con urología. Urología debería, pues a través de diferentes técnicas quirúrgicas, por citoscopía o por litotricia o quizás por cirugía, debe de quitar esa piedra para permeabilizar esa vía urinaria y el paciente desobstruirse. ¿Okay? Ese es un tema que es importantísimo porque si no se daña el riñón y pierde una función de riñón, ¿correcto? Entonces a veces una persona es operada y le sacan, vamos a decir, le extraen la piedra, pero después a esa persona le queda ese mismo areneo, ¿hay algún tipo de recomendación alimentaria para ese Claro, paciente? Entonces ahí cuando le sacaron esa piedra, se manda al laboratorio a estudiar para ver qué está hecha, y según lo que está hecho, por ejemplo, si es de oxálico o de ácido úrico, pues se le da un tratamiento para que no siga formando. Generalmente, cuando tiene muchas piedras, se le pone un catéter que se llama doble J, que va dentro del uréter, hasta que se limpia todo y después se retira. ¿Es más doloroso para el hombre que para la mujer? Esa gente... Igual de doloroso. Igual de doloroso. Esa gente que chupa mucho, que fuma. ¿Qué es eso, Rubén? Que chupa mucho. Hoy es viernes, ¿qué es eso? No. Y el cuerpo lo sabe. Tú sabes que chupando, tirando para atrás. Ese tipo de gente, mucho alcohol, mucho cigarro, y ahora hay una nueva moda. Los vapers Los nuevos y la ricos. juca. No, porque aquí hay unos ricos que están en su cabeza, la cerveza, entonces usted lo ve con un puro. Hábleme de eso. Mira, el cigarrillo, ¿no es verdad? Bueno, afecta sobre todo a la vía aérea, es un agente que produce cáncer a nivel de todo el aparato respiratorio y digestivo, produce cáncer de vejiga, es una causa muy frecuente de cáncer de vejiga. O sea Cáncer de vejiga. De vejiga, es sumamente frecuente. Cáncer de vejiga, cáncer de riñón, de punta, de vaso de lengua, esófago, carrillo. El cigarro, además de las patologías benignas que produce bronquitis crónica, que es el EPOC, ¿no? Enfisema. O sea que, fíjate que el cigarrillo es terrible. ¿Y el puro está incluido dentro de eso? Claro, y no, que el puro también produce daño. Pero lo ideal es evitar el consumo total de cigarrillo. Yo no fumo, por ejemplo. Nunca he fumado, ¿verdad? El pero pasivo. lo tengo a usted al lado. Claro, Puro, usted se está fumando el mismo cigarrillo. Eso está claro. Fíjate que las leyes cada vez son más estrictas en ese aspecto. Ya, yo me acuerdo, yo hice mi especialidad en España y yo me sorprendí porque ahí en esa época no existía la ley, todo el mundo fumando adentro. Sí. Eso era increíble. Se fumaba ahí adentro de los bares, los niños, todo el mundo, hasta dentro del hospital. Ya obviamente esa ley cambió y se pusieron muy estrictos. Porque claro, es que el cigarro es sumamente dañino. Y aparte de los efectos cardiovasculares que produce, ¿no? Aterosclerosis, evento cardiovascular, está asociado a una mortalidad. Me gustaría, ya para concluir, saber, ok, la gente que recibe el órgano, perfecto, salvamos una vida, la transformamos. ¿Qué pasa con el que lo dona? ¿Qué es lo que usted dona? Por ejemplo, yo mañana decido que yo voy a ser donante. ¿Qué es lo que yo voy a donar? ¿Y qué eso va a significar para mi vida como donante? Bueno, primero,
es importante decir que todo el mundo puede ser donante, porque yo tengo un paciente de 70 años en diálisis, Sí. que un señor de 70 años, un señor le viene bien, si se muere, y vale. Ok. Nosotros podemos, déjenos nosotros tomar esa decisión y darle vida usted a esa otra persona, es algo maravilloso. En cuanto, eso es el donante cadavérico. Ahora, donante de vivo, ¿qué usted puede donar? Bueno, en el momento en la República Dominicana se puede donar los riñones, ¿no? El riñón se puede donar porque es un órgano par. Usted puede vivir perfectamente con un riñón y hacer su vida normal. Ahora, el tema es que nosotros como médicos vamos a estudiarlo, ¿no? Para que usted haga su vida normal y que no sea, y que no termine con ninguna enfermedad. O sea, cuando nosotros lo estudiamos, vemos que no sea hipertenso, no sea diabético, que no tenga ninguna enfermedad que lo pueda conllevar a insuficiencia renal, y que usted le va a dar vida a su ser amado, a su ser querido, y usted va a hacer su vida normal. De eso se trata, ¿correcto? Hemos tenido problemas en ese aspecto porque a veces me vienen, bueno, el papá con una hija, sí, y quiere que yo le done obligado. Y yo le digo, mire, usted es hipertenso, no puede donar, tiene una enfermedad que puede llevar. Y entonces somos muy estrictos en ese aspecto. Y sí, esa es una posibilidad, pero vuelvo y digo que lo más importante es el hecho de usted decir en vida a su familiar en una reunión que quiere ser donante. Dios no quiere que le pase algo, pero si algún día le pasa, que usted pueda darle vida a otra persona y no llevarse sus órganos al cielo o dejar que se pudran, depende de lo que usted crea, ¿no es verdad? Y poder hacer ese milagro, que mire, son 8 vidas que salvamos. Bien, doctor Bengoa, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, parece que tenemos una llamada ahí, no podemos dejar a la gente, ¿verdad?, con las preguntas. Antes de concluir, sí, buenas tardes, su nombre y su pregunta para el doctor. Sí, buenas. Mira, yo quiero preguntar, mi nombre es Gabriel Lorenzo. Sí. Yo quiero preguntar, ¿qué tanto es la conexión que existe entre el tramo, obra pública, o lo que rige lo que son las licencias, y en la parte, la cláusula que ellos te ponen a firmar para hacer donante de órganos, y por qué no se aplican a esos pacientes que tienen accidentes con traumas encefálicos, este protocolo de que ellos firmaron un documento para ser donante de órganos? Ellos lo firmaron en buen estado. Muchas gracias por su pregunta, doctor. ¿Quiere saber él si nosotros aquí tenemos alguna medida de cómo certificamos que queremos ser donantes de órganos antes del accidente? Mire, ese tema todavía nos falta mucha educación. Si usted busca su licencia, actualmente no existe esa posibilidad. Ni la pregunta. Nosotros la abolimos porque no estamos preparados. El dominicano, tú sabes que el que va a dar esa información por cosas políticas lo cambia, no está formado, y quizá nosotros el dominicano es muy chivo y cree, no firma eso, que tengo un accidente y te quitan los órganos. Si es una cosa irreal, que todavía nos falta esa madurez. O sea que, vuelvo y digo, lo importante es hablarlo en familia, si algún día pasa, porque esta situación uno nunca la vive, sino hasta que uno tiene un enfermo, un allegado, padeciendo, o que quizás te piden los órganos. Y otra cosa, hemos hablado de trasplantes de riñón, que tenemos una máquina que lo podemos mantener vivo, pero los trasplantes de corazón, los trasplantes de hígado, se mueren esperando ahí. Se llama urgencia cero, es muriéndose esperando. No hay una máquina que haga esa función. Bien, entonces... Bueno. Esa es una realidad y una necesidad. Ojalá que en la República Dominicana podamos en algún momento determinado llegar al nivel de conciencia de que esto es necesario. Y ya el doctor nos educó y nos dijo que si usted dona un órgano o múltiples órganos, usted podría salvar alrededor de 8 vidas. Doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta tarde y nosotros seguimos...